Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje de cine, de serie de televisión, de novela, libros o cómics y intentamos contar su historia haciendo una biografía ficticia basándonos en los datos que tenemos que hemos adquirido en ese medio. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Kate Austen. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Catherine Ann Austen, más conocida como Kate, es un personaje ficticio de la serie de televisión Lost y está interpretada por la actriz Evangeline Lilly. Tiene 25 años al comienzo de la serie y al final tiene 31. Bien, toda la historia lo tenemos que basar en lo que pasó en la serie, porque no tenemos otros datos. Bien, lo que pasó antes del accidente del vuelo 815 de Oceanic. Nacida y criada en Iowa, Kate es la hija de Diane Isan, un ranger del ejército estadounidense que le enseñó a rastrear en el campo durante su niñez. Siendo niña, ella hizo amistad con Tom y juntos enterraron una cápsula del tiempo bajo un gran árbol. Los padres de Kate se divorcian más tarde y Diane se vuelve a casar con un alcohólico y maltratador llamado Wayne. Ya adulta, Kate saca una póliza de seguros sobre la casa y hace explotar el gas con su padrastro dentro. Luego se lo confiesa a su padre. Esta llama a las autoridades, causando la detención de Kate en una estación de autobuses por Edward Marsh. Cuando van hacia el juzgado, un caballo se cruza por el camino haciendo que él pierda el control del vehículo y choque. De esa manera Kate se escapó. Kate viaja a ver a su padre, Sam, quien se encontraba en Corea en ese momento. Este le revela que su supuesto padrastro Wayne es en realidad su padre biológico. Luego de esto, Kate sigue su periplo como fugitiva, no sin antes decidir volver a ver a su madre y preguntarle por qué la delató. Bajo el alias de Lucy se encuentra con una timadora desafortunada llamada Cassidy Felix, que le ayuda a enfrentar a Diane, donde Kate se entera de que a pesar de que Wayne abusaba de su madre, Diane todavía lo amaba. Antes de que ella se marche, Diane advierte a Kate que si la busca de nuevo llamará inmediatamente a la policía. Kate escapa a Miami casándose con un policía llamado Kevin. Después de la boda, Kate llama a Edwards y le pide que deje de buscarla. Después de hacerse un test de embarazo y que salía negativo, Kevin le muestra 2 pasajes a Costa Rica para su luna de miel. Kate le confiesa que es una fugitiva, por lo que vuelve a desaparecer. Después de meses viajando por muchos países bajo numerosos alias, usando matrículas falsas y cambiando de aspecto, Kate se entera de que su madre está enferma de cáncer y decide ir a visitarla. Entonces se encuentra a su amigo de la infancia, Tom, quien le ayuda a desenterrar su cápsula del tiempo que contiene varios objetos, entre ellos un avión de juguete. Tom, que es médico, arregla un encuentro entre Kate y su madre. Cuando Kate trata de pedirle perdón, Diane pide ayuda haciendo que escape del hospital con Tom. Un policía les persigue y acaba matando a Tom y forzando a Kate a huir de la escena del accidente, olvidando a su amigo y su avioncito de juguete. Meses más tarde, Kate organiza un robo en Nuevo México con varios criminales para robar la caja fuerte de un banco, donde guardan su avión de juguete. Dispara al líder en la pierna para impedirle hacer daño a otros clientes y llama a la policía. Ella escapa a Australia, donde se queda a dormir en una granja, haciéndose pasar por una excursionista canadiense, y consigue trabajo en una granja durante 3 meses, ahorrando el dinero que ganan en ello. Un día el agricultor le ofrece un paseo por la ciudad. Durante el viaje, sin embargo, Kate descubre que el agricultor se ha enterado de su verdadera identidad y le ha notificado a Edward Marsh su paradero, a cambio de la recompensa de $23,000, dinero que el agricultor necesitaba para pagar la hipoteca. Kate hace chocar en un campo el camión, pero ayuda al agricultor sacándolo del vehículo, dándole a tiempo a Edward para perseguirla y detenerla. Cuando suben al avión de vuelta a los Estados Unidos, él esposa a Kate en su asiento. El avión atraviesa las turbulencias y Edward se golpea con el equipaje del compartimento elevado, quedando inconsciente.
Kate roba las llaves de las esposas y se coloca la máscara de oxígeno. Y en ese momento es cuando el avión se parte y se estrella en la isla. Ya en la isla. Kate Austin es una mujer complicada, bella y astuta, indomable pero a su vez vulnerable. Es la primera en la isla en familiarizar con Jack Shephard, tras ayudarlo a curarse un corte a causa del accidente aéreo. En este episodio Jack le enseña un truco para dominar el miedo, contar hasta 5 y olvidarse completamente de él. Aunque esta chica no parece tenerle miedo a nada o finge no tenerlo, ofreciéndose voluntaria para cada expedición realizada. Bien, en la primera temporada, tras haber sobrevivido al accidente, Kate comienza a tener una relación de amistad con Jack. Al mismo tiempo, en una relación de burlas y coqueteos, sentirá algo por Sawyer. Kate en toda la temporada sigue manteniendo una actitud de ayuda en la isla, ya sea para unirse en la búsqueda de los secuestrados Claire y Charlie, o ayudando a dar a luz al hijo de Claire en la isla. El agente fiscal que transportaba a Kate en el avión está en una situación crítica a punto de morir, y Sawyer decide dispararle para acabar con su sufrimiento. El hecho de que Hugo y Jack hayan descubierto quién era Kate en realidad alejará por un tiempo a Kate y Jack en el transcurso de la temporada. Bien, en la segunda temporada Kate sigue con su moral en la isla, ayudando a las personas y consigue abrir la escotilla junto a Loki yendo a la estación en busca de Rousseau. Finalmente le confiesa a Sawyer quién era en realidad. Al final de la temporada es traicionada por Michael y los otros consiguen tenerla a su poder para extorsionar a Shephard. En la tercera temporada Kate es encarcelada en una de las jaulas enfrente de Sawyer y es obligada a trabajar. Tras volver a la isla principal, Kate va en busca de Jack a pesar de que le dijera que no lo hiciera. Junto a Locke, Sayid y Rousseau enfrentan a Mikhail y finalmente logran llegar al campamento de los otros. Kate, Juliet, Sayid y Jack logran volver a su campamento. A pesar de los celos de Kate por Juliet, Jack le confiesa que la ama. Kate se debate entre quedarse con Jack o Sawyer, pese a haberse acostado con Sawyer y rogarle a Jack que salve su vida operando a Ben, el líder de los otros. Al final de la tercera temporada, los celos que siente por la especial relación de amistad que surge entre Jack y Juliet, que han conseguido escaparse del campamento de los otros, la hacen volver con Sawyer, induciéndose más por despecho que por amor. Cuando Kate ve a Juliet besar a Jack para despedirse de él y marcharse con Sawyer a una misión de rescate, Kate piensa que la oportunidad de la relación con él está perdida. Pero poco tiempo después Jack se acerca a ella preocupada por su estado de ánimo y ante su asombro él le contesta que se preocupa porque la ama. Kate no sale de su sorpresa pero no es capaz de decir nada. Ya en la cuarta temporada se puede ver a Kate Austin fuera de la isla donde en el mundo civilizado es enjuiciada por el crimen cometido antes del accidente. Ella, Jack Shephard, Hugo, Sayid y Sunhai y Aaron, el hijo de Charlie, son conocidos como los 6 de Oceanic. Los héroes que logran sobrevivir al accidente aéreo del cual se creía que no había supervivientes. Al final del capítulo 4 de la cuarta temporada se puede ver cómo Kate ingresa en una lujosa casa comprada con la indemnización de la empresa aérea. Y luego de levantar en brazos a Aaron, el hijo de Claire, el cual desconoce quién es su madre biológica. Durante toda la serie, Kate alterna entre dos parejas, Jack Shephard y Ace Force. Bien, más o menos esta sería la biografía de Kate. No he entrado mucho en detalles por si alguien no ha visto la serie y esto le apetece verla para no hacer spoilers ni similares. Entonces, hasta aquí la biografía de Kate. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo,
personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.